Bienvenidos, queridos hermanos, qué bueno poder verles. Bienvenidos a la clase de la semana número 4. Ya completamos la cuarta semana de nuestro curso y bueno, agradecidos al Señor que nos da, por supuesto, la posibilidad de estudiar, de ir al texto y esperar en la gracia del Señor solamente, ¿no? Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, ¿les parece? En honor al tiempo para ir completando nuestra horita. Hermano Cristian Soto, ¿nos puedes llevar en oración, por favor, hermano? Amén. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias le damos por este tiempo que nos permite de poder estudiar su palabra, de perfeccionarnos en ella, no para acumular conocimiento, Señor mi Dios, sino para poder hacer la práctica en nuestra vida, para parecernos un poquito más a usted cada día. Mi Señor Dios, le pido humildemente que guíe a nuestro profesor, que guíe también nuestras mentes, todo, todo lo nuestro, para que estemos completamente atentos, mi Señor Dios, y saquemos el mayor provecho de este tiempo. Muchas gracias por mis hermanos y gracias también por los que se van a conectar prontamente. En su nombre santo, amén. Está muteado, pastor. Eso. Hermano Javier, hermano Alejandro, ¿cómo está, hermano Samuel? Hermano Alejandro, ahí lo hice coanfitrión para que me ayude, por favor, a aceptar algunos. Por favor, hermano, si puede. Gracias, hermanos. Bienvenidos entonces a esta clase. Voy a estar compartiendo a pantalla. Me avisan si ya estoy compartiendo. Sí, se ve algo, ¿no? Sí, 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 se sí. Clase ve. semana 4 Bien, dice. clase número, claro, clase semana 4. Eso es lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y básicamente lo que vamos a ver es esto que aparece ahí en pantalla. Bueno, eso es lo que tenemos programado para el día de hoy, y esa es la estructura para que lo tengamos en mente. Primero vamos a ver un resumen de las preguntas de reflexión de los capítulos 1 al 3, que era la tarea anterior, ¿verdad? Que ustedes pudieron trabajar al respecto. La idea es que podamos comentarlas, ver un poquito cómo les fue, si es que hay alguna duda general o específica respecto a esta sección. Y luego vamos a ver el capítulo 4. Hoy día vamos a ver, por eso no les compartí de manera por video el capítulo 4, porque lo vamos a estar viendo acá. ¿Bien? Y finalmente las preguntas de reflexión del capítulo 4, que es, vamos a hacer un trabajo grupal para estar trabajando en ellas y ponernos de acuerdo y comentarlos. ¿Se entiende, hermanos? Entonces vamos a estar en ese sentido eh, comparto el día de hoy. Bien, entonces yo les invito para que vayamos al resumen de preguntas. Estas eran las preguntas que estaban destinadas en la última tarea. ¿Se acuerdan? Había que elegir una de las primeras tres y la última era obligatoria. ¿Se acuerdan? Um, para aquellos que la hicieron todas, hermanos, no eran todas. ¿Ya? Era una nomás. Bueno, es importante leer las instrucciones. Bien, es importante leer las instrucciones. Había que elegir una y luego desarrollarla. Pero de todos modos, vamos a tener ahora la posibilidad de estar comentándolo. Bueno, a comentar algunas cositas respecto a esto, porque engloba un poco lo que Pablo estaba compartiendo en su corazón y también a modo de exhortación con los hermanos en los primeros 3 capítulos. Y las preguntas, hermanos, y aquí voy a dejar el micrófono abierto para que algunos aspectos de manera resumida y de manera general, o quizás quieres tocar algo específico, lo podamos estar compartiendo, ¿bien? No necesariamente que compartas la respuesta que tú hiciste. Bueno, no es eso, sino que entre todos lleguemos a alguna reflexión. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, estas eran las preguntas. ¿De qué manera es hoy en día el cristianismo criticado como una tontería? ¿Es así o no? ¿Es hoy día el cristianismo? ¿De qué manera, hermanos? A ver, algunas apreciaciones. Obviamente por la gente del mundo, pues no por los cristianos, porque los cristianos decimos esto, no es por la gente del mundo. ¿Cómo califican al cristianismo? ¿De qué manera lo critican como una tontería? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Acá, pastor.
Yo ¿Sí? creo que nos siguen mirando como en aquellos tiempos en los corintios, como nos ven como ignorantes muchas veces. Ya, eso, ahí hay una forma. ¿El cristianismo es visto como ignorantes, o los cristianos como ignorantes también, por algunos Exacto. sectores? Sí, Bien, exactamente, y es porque no tienen la palabra de Dios, no la conocen, sí, solamente a sí, lo mejor escuchan por ahí. sí, Y, más allá de las razones por qué, si simplemente una ah, descripción. ya, ¿está bien Simplemente, ahí nomás? sí, Porque iba a seguir. muy bien. Ya, No, bien, hasta ahí pastor. nomás, está bien. ¿Cómo creen ustedes que el cristianismo además es criticado como una tontería? Y completemos enseguida esto. ¿Difiere de la manera en que era calificado en el tiempo del apóstol Pablo, o sea, en el primer siglo? ¿Difiere algo o no? Hermano Cristian Soto, Quería complementar que como fanatismo religioso igual muchos lo señalan. como fanatismo religioso. Que ¿ustedes han escuchado alguna? Bueno, a nosotros aquí en Chile nos dicen canuto, Se escucha cortado. ¿cierto? No sé si algunos se ofenderán, ¿no? Yo no me ofendo con mi gato, tiene para mí que es peyorativo, más, ¿cierto? Muchas veces. Algo más como el cristianismo es criticado como una tontería al día de hoy, ¿creen ustedes? Sí, como la gente marginada de repente, los alcohólicos, los drogadictos, que ellos como que buscan alguna forma de algo a que aferrarse, pero la gente como ¿Cómo de lo ven ustedes, bien hermanos? no lo necesitan. Se escucha cortado mi conexión. Ya, hermana Catalina. Yo creo que, como decía Nietzsche, también se mira a la figura de Cristo como un ser inferior, como débil, y por lo tanto el cristianismo pierde relevancia porque no representa lo mejor del ser humano, sino lo más débil y lo más, entre comillas, torpe. Estoy parafraseando a Nietzsche, por si acaso. Sí, sí, absolutamente. Hermana Verónica. Yo creo que también actualmente, a diferencia de los tiempos de Pablo, ya no se da por hecho que existe Dios, ya no se parte de ese supuesto. Entonces, no ven la necesidad de un Dios salvador, no ven la necesidad de ser salvados de qué. Y en ese sentido, completando lo que dice Catalina, se ve a Jesús como un maestro, como un líder espiritual, como alguien que tenía muy buenas enseñanzas, pero en eso difiere del tiempo de Pablo. Además que con el individualismo que hay, el hecho de sacrificarse por alguien, el sacrificio de Cristo tampoco sigue siendo una locura. Perfecto. Sí, claro, en el primer siglo ya era una locura, pero bien lo que, como dice nuestra hermana Verónica, los supuestos eran distintos, ¿cierto? O las presuposiciones. Allá se entendía que había un creador, que había un Dios, ¿verdad? Hoy en día, en una época postmoderna, ¿cierto? Eso ha sido totalmente dejado de lado. Hermano Hernán, Sí, escuchando a la hermana Verónica, bueno, yo respondí esa pregunta y de una forma muy similar porque hoy en día la verdad está relegada a un plano personal. En realidad, en el fondo la gente observa el cristianismo como legítimo, pero no como verdadero. ¿Ya? En ese sentido, realmente no importa si Jesucristo es realmente quien dijo ser, sino más bien si el cristianismo es algo que eh, te beneficia personalmente desde un punto de vista de bienestar espiritual o algún tipo de placer personal, tan válido como cualquier otra religión o como cualquier otro tipo de ejercicio espiritual, llamémoslo así. En donde las personas, en el fondo, como dice usted, en este tiempo posmoderno, las cosas se relativizan, llegan a ser tan ambiguas que en el fondo la verdad es tu verdad, ya, pero claro, no existe la verdad como, como universal, por decirlo así.
una verdad que pueda juzgar el resto de las creencias. Así es. Gracias, hermano Hernán. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cómo puede la influencia y el mensaje de la cruz en nuestra cultura hoy, a pesar de que muchas personas no son creyentes, ser útil al comunicar el Evangelio? ¿Cómo puede llegar a ser útil el mensaje de la cruz y su influencia hoy día? ¿Alguno de ustedes qué piensa? ¿Cómo podría? Porque Pablo básicamente predicaba a Cristo, ¿no? El mensaje, las palabras de la cruz. Y esas eran las que exponía él. Y aunque le dijeran cualquier otra cosa, y lo llevaba a cómo esto, el mensaje de la cruz permeaba a los seres humanos hacia la humildad, ¿cierto? Etcétera. En nuestra cultura, ¿cómo esto podría, el mensaje de la cruz, am, ser influyente, ¿cierto? O ser útil al comunicar el Evangelio? El mensaje de la cruz. ¿Qué creen ustedes? Cuando hablamos Pienso del mensaje que de la cruz, hermanos, perdón, cuando hablamos del mensaje de la cruz, ¿entendemos exactamente de qué estamos hablando? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? eso es precisamente lo que iba a comentar, porque pienso que si tenemos claridad respecto al mensaje que vamos a entregar, ese mensaje va a tener repercusiones en las personas, porque estamos planteando una idea que es verdad en primer lugar, que tiene resultado, el mensaje de la cruz. Cuando los apóstoles predicaron, cuando Pedro predicó el mensaje a Cristo crucificado, resucitado y en la presencia de su Padre, ese mensaje impactó de tal manera que muchas personas creyeron, porque era acompañado también por la obra del Espíritu Santo. Entonces yo creo que el modelo no tendría por qué variar, sobre todo en esta sociedad donde vivimos en un posmodernismo, donde aunque la gente no quiera, está en la búsqueda de algo espiritual. Es más que es una etapa bien especial en la que vivimos, porque la gente está buscando de alguna forma satisfacer su parte espiritual y le está buscando en distintas áreas, distintos enfoques. Entonces, si nosotros tenemos el mensaje claro, el mensaje de la cruz, podemos hacer que muchas personas crean el Evangelio y se conviertan y sean fieles creyentes. Así es. Ahora, cuando hablamos del mensaje de la cruz, hermanos, realmente, porque Pablo no quería salirse ni un centímetro, moverse del mensaje de la cruz. A pesar de que los judíos pedían señales, como habla el capítulo 1, ¿cierto? Y los griegos, la sabiduría, el conocimiento, él no se movía del mensaje de la cruz. Ahora, el mensaje de la cruz era un mensaje muy desafiante, porque nos habla acerca de un rey crucificado, ¿no? De un Cristo, del Cristo que es el ungido de Dios, el Mesías crucificado. ¿No es en sí mismo eso una contradicción? ¿No es en sí mismo que el que iba a reinar el universo, el que es el salvador del universo, está crucificado en la cruz? Y El, que ese mensaje es finalmente suficiente. Ese mensaje es suficiente para poder salvar. Hermana Graciela, después hermano Samuel. Pastor, yo tomé esta pregunta, pero tenía la duda también de la interpretación. Yo decía, no es útil al comunicar el Evangelio, sino que es la esencia. O sea, no es que a mí me va a servir para comunicar, ese es el mensaje de la salvación. La buena noticia
que Cristo murió en la cruz para salvarnos, eh, no debe ser útil para, o sea, es el mensaje en sí, así lo interpreté yo, que no debía servirme, sino que es el mensaje, es el objetivo. No sé O si sea, entendí bien. sí, o sea que no es funcional para mis propósitos. Lo importante es la esencia. Es el Que propósito, sí. entiendo, hermana. Hermano Samuel. Hola, no sé si se escucha. Sí, perfecto. Sí. Em, Tratando de llevarlo a nuestros tiempos, pienso que la apologética se hace súper importante porque a diferencia de los corintios, nosotros han pasado más de 2000 años desde que Jesús vino, fue crucificado y desde que resucitó. A diferencia de cuando se escribió Corintios, que habían pasado pocos años desde esos eventos. Entonces, partiendo desde esa base, el mensaje de la cruz, estamos claros que es esencial, pero hoy día la gente, y vinculándolo con la pregunta uno, la gente se pregunta, o de repente en el trabajo yo me he visto con gente que me ha dicho, ya, pero si Jesús es un mito. Pero en realidad no, pues Jesús no es un mito, pues. Entonces, por eso la importancia de la apologética, de que efectivamente Jesús sí vino, hay la evidencia que respalda eso es contundente, y la parte más importante quizás de todo eso, de que, claro, como dice el versículo 23 del capítulo 1, predicamos a Cristo crucificado, dice, para los judíos ciertamente es tropezadero. Claro, porque ellos estaban esperando algo distinto, no era, ellos no pudieron concebir a Jesús como Mesías, porque estaban esperando algo distinto, pero la prueba máxima de que Jesús sí era el Mesías es que resucitó. Ahí está la importancia del mensaje de la cruz. Entonces, creo que el desafío es... em, bueno, que Dios, obviamente es una obra que Dios tiene que hacer en las personas, en convencer y revelarse, pero sí la importancia de poder tener un buen fundamento al momento de predicar la cruz, ¿cierto? O la vida de Jesús. Perfecto. Hermana Verónica. Gracias, hermano Samuel. Sí. Bueno, yo creo que en esta sociedad donde hay un gran individualismo, hay una visión distorsionada del amor, hay una pérdida de la confianza en los valores absolutos, hay mucha soledad en las personas, vínculos que son casi desechables, que son más superficiales, donde cuesta establecer relaciones realmente profundas. El mensaje de un Dios que por amor es capaz por amor por uno, es capaz de sacrificarse, es capaz de entregarse, que ofrece una relación profunda, significativa, que da su vida, sí, sí es relevante, sí debería invitar al otro a acercarse a ese Dios que es capaz de sacrificarse por establecer una relación, como digo, profunda, significativa, de amor, que entrega mucho más. Entonces, en ese sentido, sí sería relevante hoy día la cruz como una entrega de amor y que eso. Qué maravilloso, porque nosotros lo entendemos por la gracia del Señor de esa forma, como lo está explicando nuestra hermana Verónica. El tema es cómo en nuestra sociedad, en nuestra cultura, eh, somos capaces de poder plantarnos y poder compartir el mensaje, no licuar el mensaje, sino que esto es, independientemente las reacciones que las personas tengan, ¿no? Entendiendo que es la obra del Espíritu Santo, es decir, este es el mensaje. Y de ahí en Pero más, descansar en la obra del Señor. Y para muchos, cuando lo presentamos de manera íntegra, es locura, po. Es una locura. Y a través de un método que es una locura y de personas tan falibles como nosotros. Uno dice, pero esto, de hecho, esa palabra es ridiculez, esa es locura. Pero aún así, para otros hace sentido cuando mostramos a un Dios que se está entregando su vida por otro. ¿Bien? Así y, que
Lo A lo- importante, realmente, sí, al menos lo que yo recalco enseguida, hermana Verónica, es poder ser fiel al mensaje, independientemente a cuál sea el efecto que tenga en la vida de las personas. a lo que lleva es que en este tiempo ese mensaje también apunta a satisfacer una necesidad fundamental en las personas, que es este vínculo de amor profundo con Dios. Y si entendemos la cruz no solo como la locura para los griegos que buscaban sabiduría, yo creo que en este tiempo también la cruz es amor de Dios entregándose. Por amor Dios se dio y la gente necesita ese amor para satisfacerse. O sea, no creo que sea traicionar el mensaje de la cruz en estos tiempos, atendiendo la necesidad que hay. No es resaltar, pero también incluir en ese mensaje lo que es el amor de Sí, Dios. sí, sí, entiendo completamente. Gracias, hermana Verónica. Hermano Cristian, para pasar ya a la última. Gracias, pastor. Sí, entendiendo que obviamente para nosotros como cristianos el mensaje de la cruz es potentísimo, enfocándonos ese mismo mensaje para gente o sociedades o países o naciones o personas que no son creyentes y que no lo valoran, independiente de eso, creo yo y estimo que la cruz encarna en el sacrificio de Cristo valores que son trascendentales, que van más allá de una fe o de una creencia, como el sacrificio, el amor incondicional, la redención, la esperanza, todo esto trasciende. Entonces, ¿cómo ayuda? De todas maneras ayuda porque no importa la religión o lo que tenga la persona en su cabeza o en su corazón, estos principios son universales. Entonces es tan potente el sacrificio de Cristo en la cruz que por sí mismo ya es un mensaje que obviamente apoya al Evangelio y obviamente trasciende, porque podemos estar hablando con griegos, con judíos, con gentiles, y el mensaje es tan claro y tan transversal que eso es lo que le da también tanto peso a la cruz de Cristo, porque a donde tú llegas, vas a encontrar que hay necesidad de salvación, hay necesidad de amor, hay necesidad de esperanza, hay admiración por un sacrificio tan grande, hay admiración por el amor tan grande. Entonces, eso creo yo que es una forma de verlo, cómo ayuda el sacrificio o la cruz de Cristo para el Evangelio, para alcanzar a los que no lo conocen en esta sociedad actual. Eso quería Bien, decir, Pastor Luis. Gra- gracias, hermano Cristian. Sí, sí, sí. Entonces, es importante, ¿va? Bien, que cómo es el mensaje de la cruz, puede ser potente en describir ese mensaje, ¿cierto? Y por último, ¿cómo hoy en día las personas en las iglesias exaltan a los líderes? ¿Será una presuposición o es un hecho eso? ¿De qué otra manera, quizás no tan evidente, podrías verte tentado a hacerlo? Y aquí hay una pregunta personal. ¿De qué manera se exaltan los líderes? Porque la iglesia de Corinto estaba haciendo eso, ¿cierto? Tomando partido, exaltando a los líderes. Yo soy de este, yo soy de esto otro, quizás por características, por afinidades. Pero hoy día, ¿se ve eso? ¿De qué manera? ¿Y de qué forma nosotros podríamos vernos tentados? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Pastor, ¿Sí? me siento que es algo prácticamente natural en las personas que pongamos la mirada en aquellas cosas que están como más cercanas a nosotros. Y en ese sentido puede ser fácil a veces perder el enfoque en el Señor, en lo que Él señala, en su palabra, y verlo y ponerlo en las personas que están más cerca de nosotros. No cualquiera tampoco, sino aquellas personas por las cuales efectivamente sentimos más simpatía, por las cuales se ven como más cercanas al Señor. Y no es que esté mal que, mm, que les admiremos incluso,
pero si hacen que perdamos el foco al Señor, podemos incluso llegar a ponernos antes que a Él sin darnos cuenta, no cuestionar lo que dicen, em, em, sin consultar la palabra, creerle. Entonces creo que eso es, que a veces ponemos nuestra mirada en los más cercanos y sin quererlo le damos un puesto mucho mayor que el que le damos incluso al Señor en ciertas áreas de la vida. Mira, qué interesante es eso. Hermano Javier. Sí, hola hermanos, ¿cómo están? Saludarlos primeramente. La verdad que a mí me ha tocado quizá ver esta situación, pero siento que los hermanos que de una u otra forma exaltan, no lo hacen con esa intención, sino que en su ignorancia, siento que ellos enaltecen porque uno hace bien el trabajo, pero ahí es donde está el problema que no es correcto, porque tanto para nosotros en el sentido de enaltecernos y tanto para ellos como en enaltecer a las personas, si dejamos que esa carnalidad, como le pasaba a los de Corinto, nos afecta a nosotros, estamos generando un problema que no corresponde a un hijo del Señor, porque nosotros, como dice Pablo, en cuanto a las divisiones, somos colaboradores solamente de Cristo y Él es el fundamento de todo. Entonces, si nosotros tenemos esa mentalidad, como también Pablo le dice en Filipenses 2, que el sentir que tuvo Cristo, de no mirar a nadie como menor, sino lo contrario, como mayor, de ser humilde, de tener ese sentir que tuvo Cristo cuando estuvo acá en la tierra, yo creo que ahí no estaría el problema. Si estamos bien en ese fundamento que es Cristo y no darnos a nosotros nuestra vanagloria, ni orgullo, ni egocentrismo que nos afecta muchas veces en el corazón. Entonces yo creo que para poder no vernos tentados es tener esa mentalidad que tuvo Cristo de cuando estuvo acá, de ser humilde, de ver a los demás superiores y nuestra identidad sea primero como hijos de Dios por sobre otra cosa, cualquier rol que cumplamos dentro de la iglesia. Sí, es, hermano, es un tema sensible. Muchos de los que estamos acá estamos en el liderazgo y, y a veces podemos ser seducidos muy sutilmente, hermano, en esta área. Hermano Alejandro. Sí, buenas noches, hermanos. Bueno, quería acotar también que lamentablemente igual nuestro mundo hoy en día funciona en términos de números, de lo que vende, por ejemplo, y a veces lamentablemente la iglesia no está tan alejada de esa realidad de el éxito de las redes sociales, de las campañas de impacto que hay a nivel general, y eso puede llevar a veces a distraernos y quitarnos del foco, de la misma manera como la pregunta también hacía, ¿cómo podemos tentarnos, por ejemplo, a caer en esto sin darnos cuenta? eh, es, por ejemplo, cuando generamos la lealtad hacia la iglesia más que a Cristo, hacia el lugar, y inclusive yo lo escribí en mi respuesta, a veces a mí me ha tocado escuchar comentarios como que no, es que no me puedo ir de esta iglesia porque no voy a aprender en otra, por ejemplo, o como asumiendo que otro pastor no podría pastorearme, por ejemplo, que solo el pastor que me pastorea es el único que puede hacerlo y con él solamente puedo aprender. Entonces eso nos muestra que en realidad mi pastor no está siendo Cristo, en realidad. Mi pastor no está siendo Cristo, sino que estoy asumiendo la lealtad a una persona, y eso igual es un ámbito peligroso como pasaba acá en Corintios, y no estamos ajenos, aunque haya pasado ya tanto tiempo, seguimos siendo a veces lamentablemente presa del enemigo en este tipo de acciones, y es algo con lo que teníamos que luchar también. Oye, si nos pasa a todos, gracias hermano Alejandro, nos pasa en nuestra iglesia, va a predicar un anciano, prefiero un anciano antes que el otro. Y, y de repente uno es por gustos naturales, ¿cierto? Porque, por la claridad y todo, pero a veces como que lo promovemos incluso, o lo escuchamos y no lo detenemos, ¿cierto? O no utilizamos instancias de enseñanza al respecto, sino que las dejamos ahí que vayan y creo que tenemos bastante responsabilidad en eso. Hermano Cristian, para finalizar. Sí, un poco como lo que decía Alejandro, a veces tendemos a idealizar la enseñanza o la espiritualidad, ¿es cierto? Yo he escuchado a hermanos que de repente dicen, ore por mí, pastor, porque usted está más cerca del Señor, no sé, que piensan que
tienen esa capacidad, como que tienen como que están ungidos, no sé, pero todos estamos ungidos por el Espíritu Santo y todos tenemos el mismo acceso y el mismo Salvador. Y la gente inconscientemente, yo creo que eso es algo inconsciente, es sutil. Obviamente hay iglesias, yo también lo puse en mi respuesta, que son claramente personalistas, o sea, es del obispo, y el obispo es la iglesia del obispo, no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del obispo X, del obispo tanto, y ahí se ve. Y, y, y está centrada, pero sutilmente también nosotros caemos en eso, es que lo dijo el pastor. No, 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 no se trata de que lo dijo la Biblia o lo dijo el Señor, lo dijo el pastor, entonces es así. Y a veces nosotros también caemos en eso y no cuestionamos cosas. Y eso es poner a personas, a los líderes, por sobre la persona de Cristo. Yo creo que por ahí puede ser algo adicional a lo que ya se ha hecho. Gracias, obispo Hidalgo. Sí, o también los predicadores que están que nos gustan, internacionales, la literatura también, ¿no? No, yo prefiero este o esto otro, etcétera. Entonces tenemos que tener harto cuidado al respecto. Bien, o sea, Algunos dicen porque lo dijo MacArthur, o lo dijo Piper, o lo dijo este otro. y como que no se pudiese cuestionar eso, ¿cierto? O no se pudiese ni siquiera, bueno, ya, el punto está hecho. Hermanos, les invito a que podamos ir al capítulo 4 por favor, sus Biblias, abran sus Biblias. Yo les había pedido que lo trajeran leído. Bueno, que lo trajeran leído. Hay que leerlo 2 veces y contestar allí, ¿cierto? Toda la semana estamos leyendo 2 veces. Finalmente vamos a estar leyendo la carta 2 veces. Y el capítulo 4, hermano, Pablo comienza describiendo cuál es su rol en el versículo 1. Y dice así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esto, por tanto, este pues que está ahí, ¿cierto? Porque, y nos hace sentido a lo que venía hablando anteriormente. A lo que venía hablando, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos servidores. Y cuando habla de nosotros, se está refiriendo, por supuesto, a él y a Apolos. Bueno, a eso es como lo que está hablando acá. Y obviamente haciendo también referencia a todos los demás, porque Pablo quiere que lo vean como un siervo, como un administrador simplemente. Hay una diferencia entre ser dueño y ser administrador, ¿cierto? Y eso, Pablo dice, yo administro esto solamente. Es como cuando nosotros, nuestra relación con las finanzas, ¿no? Lo que el Señor nos ha dado, ¿somos los dueños o somos los administradores de eso? A veces nos creemos los dueños, ¿no? Pablo le está diciendo, no, ¿sabes qué? Yo soy un servidor, un siervo de Cristo, soy un administrador. Y eso es lo que Pablo está transmitiéndole a los hermanos, que lo vieran como un hombre a quien la revelación de Dios había sido confiada. Solamente eso. Bueno, los misterios, la revelación de Dios les fueron confiados y a una persona como quien tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio donde quiera que él vaya. Pablo le está diciendo a los hermanos, no me vean como alguien superior a esto. Bueno, entonces vayan tomando apunte, hermanos, de lo que les voy comentando, para que ahí luego vamos a ir a las preguntas de reflexión. Bueno, ahora bien, dice el versículo 2, se requiere que los administradores, hablando de sí mismos, ¿cierto? Porque recién lo dijo, que cada uno sea hallado fiel, que sea hallado fiel. Y en su labor de administrador, de siervo, bueno, tiene que ser hallado fiel. A través de los recursos que el Señor les ha dado, de la predicación fiel del Evangelio. Yo soy solamente un administrador, yo soy solamente un siervo y en ese rol que el Señor me ha dado tengo que ser fiel. Oye, qué maravilloso. Yo cuando repasaba esto me hacía un poquito pensar en el rol que tiene uno que el Señor nos ha confiado, ¿o no? Nos ha confiado un rol en medio de su iglesia para poder anunciar al Señor, para poder servir a los hermanos. Nos ha confiado un don espiritual para que a través de ese don nosotros sirvamos y ser hallado fiel. Ahora, ¿quién tenía que hallarlo fiel? ¿Quién tenía que hallarlo fiel? ¿Quién hacía ese juicio de que él fuese hallado fiel?
Dios. Por supuesto. El juicio de ser hallado fiel corresponde a Dios, por tanto, él tenía que administrar, Pablo en este caso, y ser fiel de acuerdo a los intereses de Dios, no a los suyos propios, ni tampoco a los intereses de los corintios. ¿Me explico, hermanos? Entonces él tenía que estar claro, ¿quién tiene que hallar fiel a él? Dios. Por lo tanto, lo que me digan ustedes, parafraseando un poquito, lo que le digan lo que le dijesen los corintios, o lo que él mismo pensara, estaba de mal. La fidelidad tenía que ser desde el Señor, desde el juicio del Señor. Por eso sigue hablando en el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y esto, hermanos, quiere decir que lo que realmente le importaba es cómo Dios lo veía y no como los corintios. ¿Quedamos claros en eso, no? Mira la respuesta, le está dando una respuesta fuerte, ¿no? Luego de esta introducción y decir, mira acá, no, a mí me interesa lo que Dios diga de mí. Porque, hermanos, como hemos visto, los corintios habían tomado partido por distintos hermanos, por distintos líderes, incluyendo a Pablo. Y presumiblemente, hermanos, ellos esperaban algún tipo de retribución debido a esta lealtad. Lo vamos a ver, bueno, esto se ve claramente en 2 de Corintios, en el capítulo 11, porque incluso llegaban a ofrecer dinero. Bueno, por esta razón, en el capítulo 9, Pablo les va a dar, les habla acerca que él va a trabajar con sus propias manos para no ser gravoso, ¿te acuerdas, no? En el capítulo 9 más adelante le habla acerca de eso, para desmarcarse un poquito de esta influencia. Versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No sé si vamos viendo la globalidad de hacia dónde va Pablo diciéndolo. Por eso en este versículo 5, hermano, les dice que no juzguen antes de tiempo a él mismo, porque el Señor va a sacar a la luz todo aquello que está escondido, las motivaciones más profundas del corazón de ellos, haciéndole también un recordatorio del tema escatológico, ¿verdad? De todo lo que venía. Bueno, y el Señor va a alabar a quien sea merecedor de alabanza de acuerdo a la intención del corazón. Pablo es claro, es duro, pero está confrontando acá a los corintios. Le está diciendo, ustedes están viviendo con un molde del mundo, ustedes están siendo partidarios, ustedes se están olvidando del mensaje de la cruz a través de sus propios criterios, a través de sus propias conclusiones, ustedes están llevando una vida que no está de acuerdo a la voluntad del Señor. Versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y la intención de Pablo, hermano, al escribirle entonces es que aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Se dan cuenta de lo que les dice, hermano? No son sus conclusiones, no son sus criterios, no vayan más allá de lo que la palabra de la cruz les dice. Yo pensaba, hermano, que cuántas veces nosotros actuamos bajo nuestros propios criterios y no consideramos los principios bíblicos. Los corintios no estaban alejados completamente de estos principios bíblicos. Y Pablo les está diciendo que el desarrollo ministerial de él como siervo del Señor incluye mostrarle esta importancia a ellos. ¿Cuál era la importancia? De vivir de acuerdo a las Escrituras. Hay principios bíblicos que ellos tenían que considerar para su vida y ellos no lo estaban haciendo. No piensen más allá de lo que está escrito. Véanos a nosotros, véanme a mí, miren a Apolos cómo se conduce. No, vayan más allá. Y él les refuta, hermanos, cómo ellos
están yendo más allá y están viviendo de acuerdo a las pasiones del mundo, no de acuerdo a Jesucristo, no de acuerdo a las palabras de la cruz. Por tanto, el servicio de Pablo es para que ellos conozcan el poder que hay en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el fondo. Hacia allá Pablo los está llevando. Hay un poder en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a una enseñanza que está centrada en la humildad y en la sabiduría, para que de esta forma no se envanezcan unos con otros, vale decir, sus pensamientos vacíos sean los que los gobiernen y no el poder de Cristo y no las palabras de la cruz. Versículo 7. Me encanta este versículo, hermano. Porque, bueno, acá lo dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Aquí hay una pregunta que es maravillosa. Y creo, hermanos, como hay algunos comentaristas que lo dicen y que estoy totalmente de acuerdo, es una de las preguntas más bellas de toda la Escritura. ¿Pueden identificar cuál es eso, no? La segunda pregunta que aparece ahí. ¿O qué tienes Me que no atrevo hayas? a decir ¿Sí? que es, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Claro, pues hermano. Con esta pregunta, Pablo está vaciando toda su teología, ¿no? Pablo le está diciendo, ustedes que están viviendo de orgullo, que están viviendo de soberbia, ¿no es todo lo que han recibido es gracia? ¿No todo lo que tienen es gracia? Todo lo que los corintios tenían, lo que él mismo tenía, todo lo que tenemos, hermano, tú y yo, ¿no es un regalo del Señor? La gracia, más que cualquier otra enseñanza cristiana, hermano, nos lleva a dejar de confiar en nosotros mismos, nos lleva a dejar de ser orgullosos. Si todo lo que tenemos ha sido dado por el Señor, entonces, ¿cómo podemos estar tan engreídos y viviendo como si fueran nuestros derechos? Como si todo lo que tenemos exigimos incluso al Señor, cuando todo lo que hemos recibido es gracia, gracia. No sé si te das cuenta, pero al menos yo percibo acá de Pablo de manera muy sutil, de manera muy amorosa, pero tan firme como le está hablando a tus hermanos. Desde el versículo 8 en adelante viene otra sección distinta. Bueno, luego que los amarreó bien, si te das cuenta, pero sutilmente, pero los has amarreado bien a los corintios, ¿no? Yo me imagino cuando empezaron a leer estas cartas así todo, quizás se miraban entre ellos, el Espíritu Santo actuando en sus vidas, porque algunos quizás no lo comprendieron, pero los que sí lo comprendieron. Y entre los versículos 8 al 13 hay otra sección de aquí, en el capítulo 4, y encontramos un cambio total porque, a ver, a veces nosotros pensamos que la Biblia es muy seria o que desarrolla solamente argumentos lógicos o principios para la vida, pero aquí Pablo comienza a hablar de manera irónica, de manera sarcástica, haciendo una argumentación que los lleva al ridículo a los corintios. O sea, si ya los amarrió Pablo, ahora los va a tomar, los va a tirar para arriba y mira lo que les dice, hermano. Ya estáis saciados, les dice. Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis.
Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y en esto, hermanos, en estos versículos Pablo es explícito. Él se está riendo de cómo pensaban los corintios. Como un comediante viene y le rompe la burbuja a ellos, de las pretensiones que tenían, de tanta sabiduría humana, de liderazgo, de honor y de estatus. Y él lo describe: ustedes están saciados, ustedes están ricos, ustedes están reinando, ustedes tienen todo lo que quieren. En el versículo 10 le va a decir: ustedes son sabios, son fuertes, son honorables. Uno de los grandes problemas, como hemos visto, de los corintios, que estaban tan conectados con una vida mundana, ¿o no? Con desarrollar la ética, el estatus, el estándar del mundo de ese entonces. Y en los versículos 10 al 13, el contraste es tremendo, porque les dice: ustedes son esto de acá arriba, ustedes están así, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Mas vosotros sois prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y Pablo les dice, versículos 11 y 12 y 13, dice: hasta ahora padecemos hambre, esto es lo que somos nosotros por Cristo. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo siempre hablando en plural, porque no se está poniendo solamente él como ejemplo. Recuerde que también incluye a Apolos, incluye a los hermanos. El contraste es evidente, hermanos, con los corintios. Y les dice: así, de esta forma es como un creyente debiera vivir. Cuando el creyente es moldeado por las palabras de la cruz, porque en definitiva, en el centro del evangelio, hermano, no está el estatus, no está el honor, no está la riqueza, no está la sabiduría humana. El centro de la cruz está la vergüenza, está el humilde y humillado Hijo de Dios. Es el que está en el centro de las palabras de la cruz. Aquel humilde Hijo de Dios que no tenía dónde recostar su cabeza, y que los cristianos debemos tomarlo como referencia para la vida, y no lo que el mundo ofrece, y no lo que el mundo admira, no lo que el mundo exalta, como los corintios lo estaban haciendo. Porque los corintios, al buscar y al promover la sabiduría, el honor, las riquezas y el estatus del mundo, estaban eliminando y menoscabando al cristianismo basado en la cruz de Cristo. Mira la referencia entonces, mira el contraste. Pablo les dice: ustedes se creen que están por allá arriba, porque su referencia es la cultura y no es la cruz de Cristo. Y entendemos, hermano, que Pablo no se está refiriendo al hecho de vivir una vida miserable en lo material, sino que en una actitud desde el corazón. Lo entendemos así, hermano, ¿verdad? No tiene que ver con esto simplemente con una vida franciscana, por decirlo de alguna forma, sino que la actitud desde el corazón. ¿Quién estaba reinando en sus vidas? Y la última parte de esto, vayamos ahora desde el versículo 14 en adelante. La última parte del capítulo 4 habla acerca de lo que es el discipulado. Y mira cómo Pablo va a cambiar rotundamente la manera de expresarse a ellos. Porque Pablo, como un buen padre, como lo va a decir a continuación, la intención de él no era zamarrearlos y reírse de ellos, sino que era
ponerlos en atención para luego contrastarlos con la enseñanza. No sé si puedes ver ahí el método pedagógico que está utilizando Pablo. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, después de todo lo que les dijo, ¿cierto? No, si no le estoy escribiendo esto para que ustedes se avergüencen, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Ah, maravilloso, ¿no? Yo a ustedes los amo porque son mis hijos. Desde el sarcasmo, ahora, ¿qué tipo de lenguaje está utilizando? ¿Cómo lo ven ustedes? Para amonestaros como a hijos míos amados. Como que pasa desde el sarcasmo, pasa hasta a la intimidad, ¿no? A la intimidad. Porque a pesar de todo, hermanos, los corintios eran sus hijos amados. Oh, hermanos queridos, cuando yo leía esto y miraba mi vida, cómo es mi trato hacia los demás. Y esto quiero compartírtelo un poquito rápidamente y que nos lleva a pensar cómo es nuestro trato con los demás. A veces nos parecemos más a la primera parte de este capítulo o a la segunda. Ambas son necesarias porque la exhortación tiene que ver con esto, con amonestar, pero con dulzura. Versículo 15, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, gente que los guíe, gente que les enseñe, no tendréis muchos padres, van a tener solamente un papá espiritual. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, fui yo el que les prediqué, fui yo el que les di a conocer el fundamento de Cristo. Versículo 16, viene un por tanto. Por tanto, os ruego que me imitéis. Hermanos, no nos vayamos, por favor, estamos en el capítulo 4, pero todo lo que le ha venido diciendo, todo lo que le ha venido hablando Pablo respecto a su forma de relacionarse con Cristo, su forma de vivir el Evangelio y su forma de proyectar a Cristo a los demás. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo les pide que lo imiten, pero no a él como persona, sino al carácter que había sido moldeado por las palabras de la cruz y no por la arrogancia del mundo. Ojo, a continuación, a mí me llamó mucho la atención esto, siempre esta última parte, porque ¿cómo lo tenían que imitar? Y esto, Pablo, es súper práctico. Hermano, tú que eres líder de alguna iglesia, tú que eres anciano, tú que eres o tienes algún grupo a cargo, o quieres servir al Señor, mira lo que hace Pablo. Es muy práctico. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Imítenme. Y para que me imiten, les envío a Timoteo. Mira lo práctico que está haciendo Pablo. Porque Timoteo iba a ser su discipulador. Versículo 17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo iba a ser su discipulador porque Pablo no estaba con ellos, no estaba presente allí. Y Pablo entiende algo que es fundamental, hermanos. El discipulado es muy difícil a distancia. Ojo, el discipulado es muy difícil a distancia. Por eso, y este es el patrón normal en el Nuevo Testamento, es que los pastores estén con los suyos, pastoreando por largo tiempo. No se discipula a distancia. Y Pablo les envía a alguien que él amaba mucho, a alguien que era amado por él, como él lo era Timoteo, y que era fiel en el Señor. Porque Pablo, para discipular a alguien, mira los principios bíblicos que hay acá, hermanos. Para discipular a alguien, le encarga a otro
tenía que ser de plena confianza de él y fiel en el Señor. Mira el principio bíblico que hay acá. Para encargar a alguien discipular a otra persona, tiene que ser de plena confianza y fiel en el Señor. Y eso es lo que hace Pablo con Timoteo. Y Timoteo sería el nexo entre los corintios y Pablo. ¿Y qué iba a hacer Timoteo? Les iba a recordar la manera que él enseñaba, o sea, la enseñanza de Pablo y el proceder de Pablo en la iglesia de Cristo. Y hermano, hay un par de principios importantes que debe incluir el discipulado, según lo que vemos acá en la palabra. Enseñanza y ejemplo de vida. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Les envío a Timoteo para que él esté cerca de ustedes y Timoteo les va a recordar lo que yo enseño y cómo yo vivo. Hermano, el discipulado es hecho a través de personas. Por eso Pablo envía a Timoteo. El discipulado no es a través de ideas. Los discipulados no son solo enseñanzas, sino que es a través de personas tangibles, reales, quienes llevan el evangelio con sus vidas, pero tanto también con su predicación. Ambas cosas tienen que estar así. Y esto era súper importante, hermano, porque lo que estaban necesitando entonces los corintios, ¿qué era? Después que hemos visto en estos capítulos, en donde vimos que ellos se habían alejado de las palabras de la cruz, en donde ellos estaban poniendo la sabiduría del mundo por sobre la enseñanza bíblica, en donde ellos en su actuar estaban prefiriendo a algunos líderes por sobre otros. Cuando Pablo se da cuenta y les dice, ustedes son carnales todavía, ¿cierto? Pablo entonces los mira y dice, lo que ustedes están necesitando es ser discipulados. Ustedes necesitan recordar la enseñanza y el ejemplo de vida mío para que me imiten. ¿Me explico, hermanos, no? Por tanto, hermano, el evangelio es una combinación entre enseñanza y estilo de vida. Hacer discípulos, que es la comisión que el Señor nos ha dado, la transformación de un alma va a suceder cuando las personas no solo enseñan, sino que viven una vida cristiana frente a otros y muestran cómo la cruz de Cristo moldea sus vidas en sus trabajos, en sus relaciones interpersonales, moldea sus finanzas, moldea la unidad y la humildad que Cristo les ha mostrado en última instancia. No hay discipulado, entonces, según este principio bíblico que estamos viendo acá, si no hay ejemplo de vida. Yo pensaba, hermano, ¿cuánto estoy yo influyendo a otros con mi estilo de vida? Me es muchas veces más fácil enseñar simplemente una predicación que conozca mi vida. Por otro lado, yo pensaba, por ejemplo, los que tenemos acá, tenemos familia. ¿Qué ven mis hijos en mí? ¿Ven a Cristo? ¿Qué ven en mí? Si son los discípulos pequeñitos que el Señor me ha dado, ¿no? Finalizamos con lo siguiente, hermanos. Y les dice, mas algunos están envanecidos en el versículo 18, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo le está diciendo, voy a ir a ustedes. Ahora no estoy con ustedes y voy a ver qué tanto es el poder que tienen de aquellos que andan en sus propios caminos. Y les dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y yo no voy a ir con ustedes simplemente a hablar las cosas, no. Termina el versículo 21. ¿Qué quieren? ¿Voy a ir a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Pablo, cuando les visitara, iba a ir con ellos con poder de Dios y utilizaría incluso la disciplina bíblica si fuese necesario. Y a la vista de cómo los corintios estaban viviendo, era muy posible que las utilizara. ¿Cómo estaban viviendo los corintios, hermanos? Cierro con esto. ¿Cómo estaban viviendo los corintios? ¿Por qué necesitaban este discipulado? Porque ¿cómo estaban viviendo? Bueno, entre los capítulos 5 al capítulo 12, Pablo nos va a mostrar, y les va a decir a ellos principalmente, cómo ustedes están viviendo. Como en medio de ustedes hay fornicación, cual ni siquiera se habla entre gentiles, ¿se acuerdan o no? Capítulo 5. Como en medio de ellos discutían entre hermanos y llevaban esto al juicio, a los tribunales, en vez de solucionarlo entre ellos. Capítulo 6. Capítulo 7, cómo había problemas matrimoniales no resueltos. Capítulo 8, cómo celebraban los sacrificios. Capítulo 10 y capítulo 11 había tal desunión que incluso la cena del Señor no era respetada. Y en el capítulo 12, cómo los dones espirituales eran mal utilizados. Particularmente eso es lo que Pablo ahora les va a hablar a ellos. Y les va a decir, voy a ir a ustedes, porque esto es lo que ustedes están viviendo. ¿Se entiende, hermanos, o no? Y esto es lo que vamos a continuar en las próximas semanas, vamos a estar revisando. No obstante, y a continuación vamos a tener unas preguntas de reflexión. Bueno, y por favor, en parejas o en tríos, bueno, ustedes elijan. No solito, por favor. Y seamos buenos con los hermanos, recibamos a los hermanos que estén solitos. Bueno, les voy a estar compartiendo las siguientes preguntas en la plataforma. Bueno, y trabájenlas. Yo les voy a estar dando las instrucciones. Tienen que entregarme un trabajo por el grupo. Un trabajo. Trabájenlas, convérsenlas y sus conclusiones de las preguntas se las voy a estar tomando en las plataformas. De todos modos, acá en el chat se las voy a copiar. Bueno, y van a estar las mismas en la plataforma también. Bueno, con todas las instrucciones, pero ya para que las vayan pensando. Ya están allí, estas son las preguntas de reflexión. Bueno, cuando conversemos con los hermanos, tengamos un momento de conversación, simplemente. Después llegan a unas conclusiones y las anotan según los requerimientos. Pero la idea es que en esas conversaciones puedan ser de bendición. Les voy a dar un plazo un poquito más del domingo, bueno, para trabajar en esto. Pero la idea es que puedan conversarlo y se hagan el tiempo para poder animarse unos con otros. ¿Bien? Bien, eso, queridos hermanos. ¿Les llegó ahí? ¿Les salió en el chat, cierto? Las preguntas. Ya, esas son las preguntas de reflexión entonces del capítulo 4 que he visto ahora. Vamos a ver todo, a hacer todo lo posible para que lo antes posible esté también subida esta clase a la plataforma y así ustedes también pueden ir repasando si así lo requieren. Bien, hermanos. Eso, queridos hermanos, no quiero quitarles más el tiempo porque ya hemos cumplido la horita. Y lo que necesiten, por favor, queridos hermanos, estamos a disposición. Bueno, bien, vamos a orar para finalizar. Hermano Samuel, ¿puedes llevarnos en oración? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tener el privilegio, tener los medios también para poder capacitarnos, para poder aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, que tu palabra cale profundo en nuestro corazón, que podamos sacar aplicaciones para nuestra vida en primer lugar y también que nos sirva para poder ponerlo a disposición al servicio de tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, gracias por el pastor y gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Lo que necesiten, por favor, estamos a disposición. Cariño a todos. Chau, chau.